Si hablamos del backup, tenemos que coincidir en que es la principal tarea de un sistema informático. En la mesa hemos oído antes hablar de riesgos y creo que ha habido una pregunta de cuál era el riesgo mínimo que había que cubrir. Realmente garantizar la continuidad de la empresa es una de las obligaciones también sociales y además, a tenor de lo que antes he oído, hay legislación en este país que obliga a los administradores de las empresas a ser diligentes con los datos de su compañía, con los datos informáticos. Concretamente, la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 133, responsabiliza no corporativamente a la compañía, sino a los administradores de las empresas que tienen que pagar con su propio patrimonio los daños causados a terceros en caso de ser poco diligentes con la custodia de los datos informáticos. De hecho, el backup es algo absolutamente imprescindible. El hardware y el software lo podemos siempre restituir. Es simplemente cuestión de dinero. Comprar nuevamente equipos, reinstalar el software, simplemente se precisa capacidad económica. Sin embargo, los datos, nuestro fondo de comercio, los datos corporativos, si no los hemos colocado voluntariamente en algún sitio donde podamos recuperarlos en caso de necesidad, jamás los encontraremos. No podemos ir a una tienda especializada a comprar la base de datos de tu empresa, porque no existe. Entonces, simplemente es importante el hecho de que los administradores deben tener especial conciencia en esa protección de datos. En tiempos de crisis, aquí he puesto una frase del presidente de McAfee, es cuando precisamente las compañías deben invertir más en temas de seguridad, porque la cadena de protección se rompe, y se rompe por diversos mecanismos. Uno de ellos es por las reducciones de personal que hacen las empresas en época de crisis, que en algunos casos afecta a eslabones importantes de esa cadena de seguridad. La vulnerabilidad, por lo tanto, de las empresas es mayor en época de crisis. La pérdida irremediable de datos de una compañía, esos datos que ya no podemos recuperar, tienen una ponderación del 75% responsable de un accidente, y cuando hablo de un accidente no es una inundación, un incendio, es simplemente ese mensaje en inglés que aparece que dice erase yes o no, y alguien no sabe lo que es y le da al yes cuando no tenía que haberle dado al yes. Entonces, el error humano forma parte fundamental de ese 75% de accidentes y, por tanto, debemos poner mecanismos para protegernos de eso. El siguiente es el sabotaje. Precisamente ese 25% estadístico de sabotajes en las empresas, como os he comentado antes, pues aumenta en tiempos de crisis, precisamente por también empleados que intentan, vengarse de ciertas actuaciones y que al final pueden incurrir en conductas delictivas. El backup no es una copia de seguridad. La gente intenta o muchas veces pone el sinónimo copia de seguridad backup. El backup es un conjunto de procesos. Es un conjunto de procesos que van a garantizar la continuidad de la compañía en caso de pérdida de información. Y no es probablemente el proceso tecnológico para obtener una copia de seguridad implica software, sistemas, y al final, después de un complicado proceso, la gallina pone el huevo, y ese huevo es la copia de seguridad de nuestros sistemas. Simplemente, si colocamos esa copia de seguridad en un armario o debajo del sistema, no estamos aplicando el sentido común en lo que sería la protección de nuestros datos. Hacer una copia de los contenidos con frecuencia es la primera labor de un backup, pero hay otras tareas que relacionan o que incumben al backup. Hay que comprobar la utilidad de las copias,
hay que externalizar una copia fuera de la organización y de las personas. Cuando hablo de la organización y de las personas, trato de protegerme frente al accidente. Si me cae un Boeing encima de mi centro de proceso de datos y tengo mis copias, simplemente pierdo el negocio. Pierdo mi original, pierdo mis copias y no tengo forma de recuperar. Sin embargo, si he sacado también las copias de seguridad fuera de mi organización y tengo protocolos que protegen el acceso a esas copias, habré garantizado que en algún sitio puedo conseguir una copia de seguridad que me permita recuperar mi información. Las copias deben estar también disponibles 24/7, debemos cumplir con la legislación vigente, no concentrar la información crítica de nuestra empresa en manos de una sola persona y luego garantizar que en el momento de no utilización ya, de obsolescencia de lo que es el soporte que contiene la información y preveyendo también que sus contenidos pueden contener, en fin, información de carácter confidencial, debemos certificar que se destruyen de una forma auditada y confidencial. Estas reglas que constituyen lo que es un backup son perennes, existen siempre y además son globales. Lo único que podemos mejorar ahí son la tecnología y los procedimientos, pero eso son reglas absolutamente básicas.